Evangelio de hoy, sábado, quinta semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 24. El Señor lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra del Dios. Salmo responsorial. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres mi Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: Retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Versículo antes del Evangelio, Mateo capítulo 4, versículo 4. Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos del 1 al 10. La gente comió hasta quedar satisfecha. En aquel tiempo, habiendo de nuevo mucha gente con Jesús y no teniendo qué comer, Él llama a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos preguntaron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces Él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos. Y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Siento compasión de esta gente. Jesús repite su maravilloso milagro realizado anteriormente de multiplicar unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud. De nuevo se manifiesta aquí, por un lado, la adhesión de la gente sencilla a la persona del Salvador y por otro, la compasiva misericordia del Señor, que no se resiste a ver sufrir a aquella gente. El seguimiento de Jesucristo nos obliga a resoluciones duras, sacrificadas. Hay cristianos que siguen a Jesucristo mientras no sufren menoscabo sus intereses materiales, pero cuando la ley de Dios o el cumplimiento de sus deberes religiosos les reporta algún sacrificio o alguna pérdida material, ya no siguen a Jesús. De ahí que haya muchos apóstoles que no se entregan por completo al apostolado,
por miedo a que ello redunde en perjuicio de sus intereses materiales. Se olvidan de que el Señor es dueño de todo y que Él ha prometido que a los que busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se les dará por añadidura. En estos tiempos, como en los tiempos de Jesucristo, hay una muchedumbre incontable que tiene hambre de pan, de comida para su sustento, para su vida. Jesús sintió compasión de aquellos hambrientos y los socorrió milagrosamente. Tú debes sentir compasión de los hombres que están hambrientos, de toda esa multitud de hombres que no tiene pan para llevar a su boca, alimento para calmar su hambre, vestido decente para cubrir y defender su cuerpo, habitación o casa para poder vivir humanamente. Ciertamente tú no podrás recurrir a medios milagrosos y nadie te pide eso, pero sí se te exige que hagas lo que puedas hacer, que si al menos puedes calmar el hambre de uno, lo hagas. Cuanta más justicia pongas en tu vida, menos injusticia habrá en el mundo. Comieron hasta saciarse. El Señor comprendió que los apóstoles poco podían hacer para socorrer la necesidad de aquella gente, pero les exigió que pusieran de su parte lo poco que podían, lo demás correría por su cuenta. Nunca Dios nos va a exigir más de lo que nuestras fuerzas pueden dar, pero lo poco que podemos poner lo debemos poner con generosidad, confiando en que el resto corre por cuenta de Dios, que nunca deja desamparados a los que acuden a Él. Así lo hizo con aquella gente del Evangelio, que no solamente comió cuanto necesitaba, sino que comió hasta saciarse, e incluso sobró, de suerte que el mismo Señor Jesús les ordenó que recogieran lo que había sobrado. Esta es la diferencia entre el pan material, el hambre de pan, y el pan espiritual, el hambre de Dios. Aquel se puede saciar comiendo, pero cuanto más se come, más hambre se tiene, más ansia de Dios y de sus cosas, de su justicia y su amor, de su espíritu y de su vida. El que ama desea amar más, el que es feliz ansía nueva felicidad. El Hijo de Dios anhela a su Padre Celestial cada vez más, hasta llegar a la eterna comunión en la que todo gozo será satisfecho y toda felicidad cumplida. Vivencia. En la Iglesia de Dios se está realizando de continuo y sin descanso la multiplicación de los panes eucarísticos que nos vienen del cielo para convertirse en alimento de los hijos de Dios. Se multiplican la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, las mociones para el bien, las gracias actuales, que son luz y fuerza para alejarnos del mal y vivir en la práctica de la virtud. Diariamente se multiplican las semillas en los surcos de la tierra y los granos en nuestros campos. Diariamente el dueño de la mies y Padre de todos multiplica sus bienes espirituales en las mesas de nuestros altares. Si el Padre puede hacer lo mismo, si el Padre puede hacerlo primero, ¿por qué no podrá realizar lo segundo? Y ambas cosas son para el bien de sus hijos, para socorrer sus necesidades materiales o espirituales.